tratando de poder compartir, pero en pantalla grande. ¿Se observa la pantalla, doctor? No sé si se observa. Sí se ve, Diego. Allá, allá, ahora sí. Ya. Ya, doctor, puedo iniciar, ¿no? Doctor, ¿puedo iniciar? Doctor. Doctor, disculpe, ¿puedo iniciar? Su audio está apagado. ¿Se puede empezar todavía? Sí, doctor. Sí se ve la pantalla, ¿cierto? Adelante. Yo no lo veo, a ver, no sé. Sí se ve, Confírmenlo, chicos. ¿Me confirmen confirman? los compañeros si se ve, no la veo. Sí se ve, Diego, osteoartrosis. Ya, ok. Entonces, buenas noches. Voy a continuar con el seminario del día de hoy, que era del día miércoles. El tema que voy a tratar es osteoartrosis. Mi nombre es Diego Pantoja Ramos. En la definición nosotros podríamos decir que la osteoartrosis, artrosis, ¿no? O entre otros nombres que puede tener la patología, es una enfermedad articular crónica. ¿Por qué crónica? Porque va a avanzar, va a generar un dolor bastante progresivo con el tiempo, ¿no? Va a ser mayor a un mes, ¿no? Es consecutivo, ¿no? Y degenerativo, ¿no? Porque con el paso de los años, en el adulto mayor, va degenerando la articulación articular, ¿no? Es lento, progresivo, ocasionando por el deterioro justamente del cartílago hialino y de la hiperactividad osteoblástica del hueso subcondral. Sabemos que es la enfermedad articular más frecuente en el mundo en el adulto mayor y también es la causa principal de discapacidad en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, va a afectar al 80% de la población mayores de 65 años y clásicamente se considera una enfermedad no inflamatoria, aunque en algunos casos, cuando esta ya puede tener algunas complicaciones,
puede tener una cierta inflamación, ¿no? Van a existir varios cambios morfológicos, van a existir cambios moleculares, biomecánicos, ¿no? En la cual van a afectar tanto la matriz extracelular del, del líquido sinovial, ¿no? De la articulación articular. Fisiopatológicamente nosotros vamos a encontrar una disminución en la concentración, el tamaño, una disminución del tamaño y la agregación de los proteoglicanos y de las fibras de colágeno. Una alteración en el equilibrio de la síntesis y de la degradación de las macromoléculas de la matriz del cartílago. Entonces, ojalá que se está viendo la pantalla, ¿cierto? Algunos me están diciendo que no. Diego, ¿estás pasando tus diapos? Sí, sí estoy pasando. No sé si se ve. No, yo solo veo la carátula, no sé si el resto ve lo A mismo. ver. Un momento voy a salir de la reunión, doctor. Disculpe, para poder comenzar de nuevo. Digo, comenzar para continuar con la exposición. Para poder. Ahora si se ve, me confirman, por favor. Sí, sí se ve, Diego. Ya, entonces, como estaba hablando en la fisiopatología, nosotros lo que vamos a encontrar aquí justamente, vamos a observar una degeneración del cartílago, vamos a observar una pérdida del grosor, una pérdida del grosor articular. También vamos a observar una desaparición completa del cartílago, una exposición del hueso subcondral, como vemos aquí en la imagen, y también una esclerosis y un engrosamiento, y esto provocando algunos problemas radiológicos, no, algunos problemas de cambios morfológicos o biomecánicos del hueso, ¿no? De lo que es de lo normal, empiezan a aparecer algunos osteofitos, ¿no? Algunos cambios en la articulación. También se va a estrechar el espacio articular y justamente la aparición de los osteofitos, ¿no? Como aquí también tenemos otro, en el hueso subcondral va a haber una pérdida de la capacidad para absorber la energía, disminución de los proteoglicanos, ¿no? Una multiplicación de los condrocitos, un aumento de las síntesis degradativas, tanto como el óxido nítrico, las elastasas, ¿no? Entre otros. Va a haber el cartílago articular, va a haber una degradación, una ruptura, las superficies óseas se engruesan, ¿no? Y la aparición justamente de los osteofitos, de los ospolones, y también en casos ya bastante graves o crónicos, cuando ya la osteoartrosis ha durado bastante tiempo, incluso puede haber un derrame de justamente el líquido pleural, ¿no? Y esto provocando una inflamación. Podemos encontrar dos formas, en una forma idiopática, en la cual algunos encontramos una artrosis localizada, tanto en manos, en pies, en rodillas, ¿no? En caderas, y también en algunos casos una artrosis generalizada, ¿no? Mayormente las artrosis son asimétricas, ¿no? A comparación de otras enfermedades reumatoideas, como la artritis reumatoides, que es una enfermedad simétrica en la cual encontramos en ambos lados, ¿no? Pero en cambio, en una artrosis,
es asimétrico y aparte puede ser también generalizado, afectando otras articulaciones. Formas secundarias podemos encontrar traumatológicas o congénitas, ¿no? Metabólicas, debido a una alteración, ya sea de otras patologías como la hipertensión arterial, diabetes, ¿no? Y la más frecuente, debido a la biomecánica y la fuerza que contrae, perdón, el desgaste de los huesos que realizan la articulación debido a la fuerza, es en los pacientes obesos, ¿no? También endocrinológicos por depósito de cristales, ¿no? Enfermedades óseas o articulares o en enfermedades neuropáticas. Aquí también tengo otro cuadro, pero este ya es más o menos para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Igual de la misma manera hay más enfermedades en la cual puede prevalecer en la artrosis, ¿no? O que puede provocar ello. En la etiología, normalmente uno de los factores más predisponentes de que un paciente tenga la osteoartrosis es que el paciente sea mayor de 50 años, ¿no? Aunque ahora en otras literaturas también dicen mayores de 45, algunos mayores de 50, ¿no? Pero por ahí está, 45 a 50 mayor de ello, es predecible padecer una osteoartrosis. Y esto, bueno, como ya mencioné, provocado debido a los cambios anatómicos que padecen en el adulto mayor, cambios biomecánicos, cambios bioquímicos, cambios fisiológicos, ¿no? Esto provocando el menor número de células, un aumento de la distensibilidad, ¿no? Y también debido a la mayor facilidad de las rupturas o de la fragilidad en el anciano, ¿no? Y como yo ya mencioné anteriormente, la obesidad, ¿no? Otros, los ejercicios que son, ¿cómo se llama? Que son debidamente no preestimuladas, ¿no? Ejercicios que no están adecuadamente calentadas, como se puede decir, no han hecho un debido calentamiento, un ejercicio excesivo, ¿no? Mayormente sucede en futbolistas debido a un desgaste articular a ello con el pasar de los tiempos que suceden, ¿no? También como los beisbolistas, ¿no? En los codos. También debido a una debilidad muscular, ¿no? No hay una buena resistencia para poder realizar una adecuada movimiento articular, ¿no? Y esto provocando aún más el aumento del esfuerzo de la articulación. Factores ocupacionales debido también al desgaste que realizan por su propio trabajo, ¿no? Como los campesinos que realizan un labor bastante forzoso, ¿no? Mayormente ellos vamos a observar padecimiento en las caderas, ¿no? En otros secretarias, factores mecánicos, estado nutricional cuando hay niveles bajos de vitamina D, factores genéticos, ¿no? En la cual se han hecho muchos estudios, varios genes que están predisponentes a lo que es la osteoartrosis, ¿no? Bueno, aquí en este momento no lo voy a mencionar. El estado hormonal. Y bueno, de las principales articulaciones que mayormente nosotros vamos a encontrar afectación son tanto articulaciones interfalángicas, ¿no? Distales, tanto proximales. También esto provocando, por ejemplo, la llamada risartrosis, ¿no? También otras articulaciones afectadas son las últimas vértebras lumbares, en la cual llamamos las espondiloartrosis. También la afectación de las caderas, en la cual llamamos coxartrosis, ¿no? Y la afectación de la rodilla, en la que es la gonartrosis. Cuadro clínico, dolor articular, es el síntoma más frecuente. Tipo mecánico, un paciente viene a consulta, ¿no? Tiende a tener dolor cuando realiza algún tipo de movimiento
a levantarse, a levantar de la cama, ¿no? Para sentarse, ¿no? Progresa hacia continuo, ¿no? Eh, bueno, no hay correlación del dolor o grave daño, ¿no? Podemos nosotros esto clasificar según grado de funcionalidad, ¿no? Un tipo 1 cuando una capacidad funcional normal, tipo 2 dolor y limitación en una articulación sin compromiso de la actividad diaria, tipo 3 dolor limitante, tipo 4 dolor incapacitante para realizar actividades de la vida diaria, laboral, recreativa, de traslado, ¿no? Tipo 5 limitación para el autocuidado y de su propia alimentación, ¿no? Ya no puede realizar ningún tipo de movimiento. Otro, rigidez post periodo de inactividad, mayormente matutina, en la cual la rigidez es menor a los 30 minutos, ¿no? Porque si ya observamos a un paciente con una rigidez mayor a 30 minutos, ya podemos diferenciar con otro tipo de patología reumatoidea, ¿no? Incapacidad funcional, dificultad para la movilidad. En estos pacientes generalmente también pueden agregarse cuadros psicológicos o cuadros de depresión y ansiedad debido a que se sienten que no son se sienten inválidos, no pueden trabajar, se sienten inservibles los pacientes adultos mayores, ¿no? También otro cuadro clínico, vamos a observar crepitación ósea al movimiento, a veces dolor a la presión, ocasionalmente calor local con derrame articular. En casos muy, muy avanzados de la osteoartrosis podemos encontrar deformidad, ¿no? Pero muy avanzados. Y justamente uno de los signos que nosotros podemos encontrar en una osteoartrosis, ¿no? Son justamente los conocidos en lo que son justamente, pero es generalmente en las artrosis de las manos, ¿no? Los nódulos de Bouchard, ¿no? Y los nódulos de Heberden, ¿no? A comparación del otro tipo que es otro tipo de patología reumatoidea como la artritis, en la cual aquí sí encontramos deformidad en una primera instancia, nódulos reumatoides, ¿no? Examen físico, los criterios diagnósticos, justamente para nosotros poder sospechar que sea una osteoartrosis, es justamente tener mayor a 45 años, tener dolor articular persistente relacionado al uso de la articulación, ¿no? Y no tener rigidez articular matutina o tener rigidez articular matutina menor a los 30 minutos, ¿no? Los datos radiológicos, ¿no? Podemos observar disminución del espacio articular. Aquí observamos una disminución. Aquí también. Osteofitos, ¿no? Osteofitos, una esclerosis subcondral, quistes, anormalidades del contorno óseo, ¿no? Bueno, en el laboratorio no vamos a observar alteración parámetros hematológicos, tampoco bioquímicos, a menos que sea otro tipo de patología reumatoidea, como la artritis reumatoide, ¿no? En cambio, sí podemos observar o podemos estudiar el líquido sinovial, ¿no? Vamos a encontrar un líquido sinovial no inflamatorio, viscoso, no turbio, células mayores a 2000 mililitros, ¿no? Y descartar cristales. Bueno, lo más principal de este tema, ¿no? Es el tratamiento, ¿no? Objetivos, primeramente, justamente controlar el dolor, lo sintomatológico del paciente, mantener la funcionalidad articular, tratar que el paciente pueda volver a realizar sus actividades relativamente, ¿no? Reducir la progresión de la enfermedad, y para ello también tenemos un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico, ¿no? Tratamiento no farmacológico, uno de ellos es educación del paciente, ¿no? Desde muy antes, tratar de educar a los pacientes justamente de la enfermedad
lo que deben realizar para evitar justamente el desgaste articular, ¿no? Modificar factores de riesgo, justamente como la obesidad, ¿no? Disminuir el peso. Estimular lo que es o incentivar el ejercicio, ¿no? El ejercicio aeróbico en casos, vendaje rotuliano en casos de algunos pacientes, plantillas ortopédicas o ortesis en pacientes adultos mayores, ¿no? Métodos térmicos, calor y frío en casos que presentan dolor. Disminuir carga articular, justamente lo que estamos hablando, disminuir el peso del paciente en caso del paciente esté en un rango de obesidad. Evitar posturas prolongadas, el uso de bastón, uso de fégulas y el uso justamente de un adecuado calzado, ¿no? La corrección de alteraciones en algunos pacientes debido al dolor tienden a tener ciertas posturas, ¿no? Como el genus vagum o el valgum, ¿no? La terapia ocupacional y el tratamiento farmacológico tenemos, entre ellos tenemos los analgésicos, el paracetamol. En algunas literaturas dicen que es efectivo en pacientes con artrosis de 3 a 4 gramos al día, aunque deberíamos observar también sus efectos adversos que podría tener el paracetamol, ¿no? En pacientes quizás con algún tipo de gastrolesivo, ¿no? Y bueno, aquí puse paracetamol versus AINES porque hay muchos estudios que he estado viendo, dicen que, se han hecho, no, dicen no, se han hecho varios estudios en la cual han experimentado una comparación con el paracetamol y el AINES y se ha observado una gran mejoría en el dolor en los AINES en comparación con el paracetamol, ¿no? También en otros podemos observar los opiáceos débiles, como el tramadol, que es el más usado, ¿no? El codeína, dextroproposifeno, y estos solos o asociados al paracetamol, ¿no? Y opioides mayores como el fentanilo, ¿no? Pero mayormente se utilizan los opiáceos débiles, ¿no? Los otros son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Justamente tenemos, justamente como mencionaba anteriormente, según los artículos de revisiones sistemáticas que se han realizado, tienen un mayor efecto para la sintomatología del dolor ¿cómo se llama? Con medicamentos AINES, ¿no? Pero hay que tener cuidado aquí, ¿no? Teniendo en cuenta las varias complicaciones que puede tener o riesgos de los AINES, ¿no? Tener en cuenta pacientes con ulceraciones con posibles hemorragias digestivas, ¿no? Que pueden agravar su situación, ¿no? Mayormente, lo digo, los riesgos porque estamos hablando de adultos mayores, ¿no? Y usualmente podemos encontrar en el adulto mayor otras patologías que pueden acarrear, ¿no? Como mencioné, algún tipo de patología gastrointestinal, ¿no? Insuficiencia renal también tienen riesgos con los AINES. Pacientes con hipertensión arterial, mayormente pacientes que tienden a tener una presión arterial bastante elevada, ¿no? Pacientes con hipotiroidismo, como mencionó el doctor en clase, hay que tener cuidado con los AINES, porque si damos una dosis alta, podemos ¿no? Por eso es que mayormente en pacientes adultos mayores se realizan de la dosis más baja y continuamente se va aumentando, ¿no? Como mencionó ya el doctor. Entre los antiinflamatorios no esteroideos tenemos el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno. De los COSIPs, también los COSIP que son parecidos a los AINES clásicos, pero tienen menos efectos secundarios gastrointestinales, ¿no? Justamente como el etirocoxib, que es el más utilizado.
Fármacos de acción lenta tenemos principalmente en artrosis de rodillas, como el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, el diacegeína, sulfato de glucosamina. Pueden dar alivio sintomático e influenciar en la destrucción del cartílago articular, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el ácido hialurónico, tiene como rol justamente estimular el ácido hialurónico, ¿no? Y esto provocando la inhibición de la prostaglandina, ¿no? Entre ellos, su dosis mayormente es intraarticular, ¿no? De 20 miligramos una vez por semana, por semanas consecutivas. Con ditilsulfato también tiene una actividad antiinflamatoria. Esto provoca la estimulación de los proteoglicanos y el ácido hialurónico y una disminución de la actividad catabólica. Esto provocando la inhibición justamente de la colinasa, de la elastasa y de la inhibición del óxido nítrico que colabora para la degradación, ¿no? El sulfato de glucosamina, también permite la disminución de la ginasa y de la fosfolipasa A2. Dosis a 1500 al día. También tenemos a los corticoides, que mayormente son acción intraarticular. En algunos estudios mencionan de corta duración y en algunos dicen de larga duración. Todavía está en estudio. Eficaz en artrosis de rodillas, sinovitis aguda, en espera de intervención quirúrgica, ¿no? En estadios tardíos de la enfermedad. Y también en pacientes ¿cómo se llama? En pacientes adultos también se puede considerar tratamiento quirúrgico como el lavado articular, las osteotomías correctoras, ¿no? Las prótesis articulares, mayormente debido en pacientes que tienen un dolor refractario que no se alivian con ningún tipo de medicamento, y eso que ya han utilizado los opioides mayor. Trastorno funcional grave articular y pacientes mayores de 65 años, ¿no? También hay que tener en cuenta, considerar el tratamiento quirúrgico cuando las terapias farmacológicas no logren controlar justamente el dolor, como estábamos hablando, ¿no? Ajá. Ya. Por ejemplo, aquí también tenemos un pequeño... Ya, aquí tenemos, para terminar, un algoritmo. Primero comenzar con primera línea, con paracetamol. Si no muestra alivio, agregar los AINES, ¿no? 2 a 4 veces al día. Si el paciente no muestra alivio del dolor, continúa con la segunda línea, ¿no? Presenta dolor leve, moderado, severo, con o sin irrigación de sangrado del tubo digestivo, ¿no? Se le da un AINE más su IVP, ¿no? Para poder proteger la vía gastrointestinal, ¿no? O AINE selectivo del Coxdol, como el tirocoxib, ¿no? Si el paciente después de esto no muestra alivio del dolor o buena tolerancia a los analgésicos previos, se le prosigue a la tercera línea con los opioides débiles, ¿no? Como el tramadol. Y si el paciente no muestra alivio del dolor o buena tolerancia a los analgésicos previos, continúa con un segundo nivel, ¿no? O sea, con otro tipo de, ¿no? Ya sea quirúrgicos o también los intraarticulares. El algoritmo, para que más o menos lo pueden observar, lo pueden leer un poco, que es sacado del MINSA, ¿no? Es casi parecido al anterior algoritmo. Como osteoartrosis, clase funcional tipo 3, tipo 4, tipo 5, ¿no? Tratamiento no ocupacional, uso de psicológica, mayormente en pacientes adultos mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario todos ellos, ¿no? Tratamiento farmacológico, terapia tópica más un fármaco de acción lenta, ¿no? Existe mejoría, si existe mejoría, integración social y agregar
es como el tramadol. Eso sería todo, doctor. Listo, muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta para su compañero. ¿No hay preguntas? Por temas de tiempo vamos a continuar entonces con la siguiente presentación y después hacemos un pequeño resumen. ¿Quién continúa? Yo, doctor. Ya, adelante. Anda cargando tu chat. Ya, listo, doctor. Gracias. ¿Se ven las diapositivas, doctor? Sí se ve y se escucha bien. Ya. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Primero soy Miguel Ángel Pérez Acuña. Ahí está mi código también. Bueno, a mí me toca hablar sobre cirugía en adultos mayores. Primero, para entender un poquito cuando hablamos de cirugía en adultos mayores, primero tenemos que saber y tener un poquito algunas definiciones, ¿no? Primero, que si hablamos de cirugía, según la OMS, la cirugía mayor en sí viene a ser todo procedimiento, eso tenemos que tener en cuenta, que se realiza en un quirófano que permite la incisión, manipulación o sutura de un tejido. Generalmente requiere, no olvidarnos siempre cuando hablamos de cirugía, hablamos de una anestesia que puede ser regional o general o una sedación profunda. Y también hablamos que los procedimientos quirúrgicos en pacientes de adultos mayores son cada vez más frecuentes. Por ende, con el tiempo la geriatría se ha hecho tan importante a nivel de salud porque los procedimientos quirúrgicos con el tiempo se han vuelto mucho mayores para los pacientes de mayor edad. Vamos a hablar un poquito de una introducción. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de cirugía en adultos mayores se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque va a tener un mayor mortalidad. No olvidarnos que son pacientes mayores, ¿no? Que más que las cirugías realizadas a pacientes que son más jóvenes, por lo que en sí va a ser esencial. ¿Y qué viene a ser esencial? ¿No? Una evaluación preoperatoria y una acosa monitorización, ¿no? Intraoperatoria y un adecuado manejo del periodo postoperatorio. Entonces, ahí tenemos que tener 3 puntos importantes. Cuando hablamos de cirugía en adultos mayores, tenemos que tener una evaluación preoperatoria, ¿no? Un monitoreo intraoperatorio y un manejo postoperatorio. Eso es muy importante y se indica para que se haga una buena cirugía. En sí, no olvidarnos que si hablamos de adultos mayores, la edad conlleva en sí una serie de cambios fisiológicos y una mayor incidencia lógico de enfermedades crónicas. Por ende, muchos de estos pacientes que se le va a hacer una cirugía tienen enfermedades crónicas. Entonces, esto en conjunto que determina una disminución lógico de reservas fisiológicas y capacidad funcional, por ende es tan importante este monitoreo, esta evaluación mucho más exhaustiva, ¿no? Para los adultos mayores. Sí, tiene que ser así en los jóvenes, mucho más en los adultos mayores. Y vamos a hablar de algunas generalidades, ¿no? Conforme la población va envejeciendo, hay un incremento espectacular, ¿no? En el número de pacientes geriátricos. Entonces, lógico que al tener más pacientes geriátricos se van a necesitar mayores intervenciones quirúrgicas. Entonces, se estima que el número de personas de 65 años de edad a más o mayores de 65 años se va a duplicar entre el 2010 y el 2050. Por ende, se habla mucho de que la geriatría va a ser mucho más necesaria con el tiempo. Los pacientes geriátricos representan un reto quirúrgico en sí singular, ¿no? Por la complejidad de que, como estamos hablando, la complejidad que tiene, porque está asociada a muchas enfermedades. Y lógico, va a haber cambios fisiológicos que lógico que van a ocurrir en el envejecimiento. Ahora, vamos a hablar de la evaluación preoperatoria, que es algo muy importante cuando hablamos de una cirugía en adultos mayores. Si nosotros hablamos de la evaluación preoperatoria, lo que tenemos que
tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de pacientes de 65 años a más o de 80 años, por ejemplo, a más, o sea, es muy importante, por ejemplo, tener un cuadro de médicos que van a tener que evaluar esto. Por ejemplo, anestésicos, cirujanos e internistas, lógico, que van a tener que evaluar al paciente. Y lógico, también va a tener que tener una valoración geriátrica integral. ¿Por qué? Lógico, por un geriatra. Entonces, esto es muy básico cuando hablamos de una evaluación preoperatoria. Y lógico, un equipo multidisciplinario, que tiene que ver con el cardiólogo, por ejemplo, broncopulmonar, un neumólogo, un nefrólogo, etc. Por ende, este equipo tiene que estar ahí para evaluar a estos pacientes, y lógicos, si son de 80 años a más, sería mucho mejor. Vamos a dividir un poquito la etapa preoperatoria y la evaluación preoperatoria en más o menos 7 puntos. Primero en 4 áreas: una área biomédica, área mental, área social y funcional, y de ahí tiene que ver mucho cuando estamos hablando en el punto pasado, ¿no? Una anestesia, medicamentos y exámenes preoperatorios. Cuando hablamos de las áreas, por ejemplo, cuando hablamos de una área biomédica, lógico, el área biomédica, ¿qué es lo que se busca? Tiene que evaluar la presencia de enfermedades actuales. No olvidarnos, siempre tenemos que ver en el paciente si tiene alguna enfermedad actual y en qué etapa está, si es una etapa aguda o etapa crónica, porque muchos de estos pacientes ya tienen una comorbilidad, por ende puede ser una enfermedad de una etapa crónica. Y también tenemos que investigar enfermedades que puede tener el paciente y no se ha diagnosticado o diagnosticarle alguna enfermedad, y más que todo ver esos factores de riesgo, porque eso muchas veces puede perjudicar cuando se le haga la cirugía. Una área mental, lógico, se tiene que ver que su estado cognitivo, ¿no? Su esfera activa, por ejemplo, las funciones cerebrales, si el paciente tiene un buen lenguaje, memoria, juicio, funciones ejecutivas o hasta una construcción vistoespacial, ¿no? que muchas veces se habla en el artículo. Y también tenemos, para ver esta área mental en el paciente, lógico, ya hemos estado hablando de diferentes ítems, ¿no? Para medir o para poder ver qué también está su estado cognitivo del paciente, como un Mini Mental Status Examination o el Montreal Cognitive Assessment, que tiene las insignias de MoCA, y el Memory Altered Test, que es el MAT. En general, hay muchos, va a depender ya del médico cuál va a ser mejor para él para poder hacer el procedimiento con el paciente, ¿no? Ahora también hablamos de un área social que tiene que ver más que todo con una red de recursos para prevenir y tratar complicaciones en la comunidad. Esto tiene que ver mucho porque el paciente se tiene que recuperar, por ende es muy importante si el paciente tiene familia, si el paciente tiene alguien que está al lado. Muchas veces hay pacientes de mayor edad que no tienen a nadie, se están solos, entonces es muy importante esa recuperación. Y lógico, esa posición de jubilación o prevención de salud, o lógico, es importante también que se implemente o haya programas especiales, ¿no? Para adultos mayores en municipalidades, en hospitales, en clínicas, etcétera, para que esa recuperación sea diferente. No olvidarnos que hasta emocionalmente un adulto mayor va a ser mucho más diferente, por así decirlo, a un paciente joven, ¿no? Y el área funcional, ¿no? Cuando hablamos del área funcional también tendríamos que medirlo, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con actividades físicas de la vida diaria, una actividad instrumentales de la vida diaria o actividades avanzadas de la vida diaria. Eso también se tiene que medir, ya lo hemos estado hablando en las diferentes clases. Hay también diferentes ítems para poder medirlo, ¿no? Pero tenemos el ABBD, ¿no? O el ADB o el AABD, ¿no? Que por sus siglas en inglés también va a ayudar a ver el área funcional de los pacientes. Acá tenemos unos gráficos importantes, por ejemplo, el famoso cuestionario de Payfair, ¿no? El HPNCQ, importante también, que van a tener estas preguntas para que más o menos con esto vamos a ver cómo está el paciente. Por ejemplo, cuál es la fecha de hoy, si el paciente está en espacio y tiempo, ¿no? Qué día de la semana es, en qué lugar estamos, dónde nació, cuál es el nombre del paciente, etc. Son preguntas que se le va a hacer al paciente, y el paciente mientras lo vaya respondiendo, no vamos a ver qué también está su estado cognitivo, o vamos a ver cómo se encuentra en espacio y tiempo. Importante también para el área funcional, ¿no? La evaluación de las actividades de la vida diaria, el índice de CATS, ¿no? Que tiene que ver con 6 ítems: alimentación, continencia, movilidad, uso
vestido, baño, ¿no? Y tiene que ver si es independiente o dependiente, ¿no? Por ende, muchas veces, es importante ver en los adultos mayores si tienen alguien que está a su lado. Muchas veces el paciente en la vida diaria no puede hacer sus actividades diarias de forma independiente, por ende es dependiente de su hija o de algún familiar o de su esposa, etc. ¿No? Entonces, nosotros ya sabemos diferentes tipos de ítems para poder medir este estado cognitivo del paciente hasta el estado funcional, ¿no? Va a depender simplemente de nosotros elegir cuál nos conviene más o cuál es mejor para nosotros, ¿no? Para poder medir al paciente. Hay gráficos importantes cuando hablamos también de estos preoperatorios, ¿no? Cambios fundamentales en adultos mayores. No olvidarnos que va a haber cambios cardiovasculares, pulmonares, de farmacocinética, de temperatura corporal o hasta sistema nervioso central. Importante estos cuadros para más que todos los tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cardiovasculares como una disfunción diastólica cardíaca, una rigidez de paredes vasculares, un mayor riesgo de cardiopatía coronaria, etc. No olvidarnos que siempre el adulto mayor va a tener mayores factores de riesgo, patologías que se le pueden diagnosticar, patologías que ya son crónicas con el mismo paciente, movilidades pulmonares, por ejemplo, como una disminución de la capacidad vital o flujo expiratorio máximo, ¿no? Farmacocinética, del porcentaje total de tejido adiposo o una disminución del porcentaje total de agua corporal. O sea, son puntos que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Temperatura corporal también, que tiene que ver con el sistema nervioso central. También tenemos otro cuadro importante que tiene que ver con una adaptación de recomendaciones sobre la evaluación preoperatoria en pacientes geriátricos, que tiene que ver con antecedentes médicos y de enfermedad actual, medicamentos cognitivo, capacidad funcional y uso de objetos funcionales, ¿no? No olvidemos de las comorbilidades, que puede ser cardiovascular, donde tenemos que ver los signos vitales, su capacidad funcional, respiratorio, que puede ser con un test de función pulmonar para la enfermedad pulmonar, hematológico, ¿no? Hemoglobina, hematocrito, renal, solicitar una creatinemia, por ejemplo, nutricional, peso, talla, índice de masa corporal y evaluación preanestésica. Importante esa evaluación preanestésica que tiene que haber en el paciente adulto mayor. Medicamentos, lógicos, el paciente usa medicamentos, cognitivo, estado cognitivo base, vamos a tener que usar esos gráficos, esos formularios que ya habíamos hablado. Capacidad funcional también vamos a tener que medirlo, y el uso de objetos funcionales, ¿no? Si el paciente usa audífono para escuchar mejor, algún lente óptico, si el paciente usa lentes o no, uso de silla de ruedas, uso de bastón. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de pacientes geriátricos, hablamos de muchos tipos de recomendaciones, hasta de cambios que va a haber en el paciente. Por ende, es muy importante tener mucho más visión con un paciente de adulto, que es adulto mayor. Entonces, en los preoperatorios, no olvidarnos también de los puntos claves que dije sobre la anestesia importante de medicamentos y exámenes proporcionales. Simplemente la anestesia, no olvidarnos que muchas de las muertes son debidos al efecto de anestesia, y son muy raras a cualquier edad, pero es importante tener esto en cuenta, ¿no? Sin embargo, también hay diferencias muchas veces en la farmacocinética, farmacodinámica de los diversos medicamentos en el adulto mayor. Entonces, solo una anestesia con experiencia en adultos mayores estaría capacitado para tomar una decisión. Por ende, la anestesia es muy importante y tiene que estar bien capacitado para un adulto mayor. Medicamentos, lógico. Cuando hablamos de geriatría, junto con el equipo quirúrgico, debe conocer y decidir sobre la conducta en cómo va a tomar estos medicamentos perioperatorios para el paciente, ¿no? Y exámenes preoperatorios, las pruebas clásicas, ¿no? de laboratorio que muestran resultados, ¿no? Importante no olvidarnos que los adultos mayores van a tener muchas más complicaciones, por ende tenemos que tener, van a ser muy importantes también estos exámenes proporcionales, ¿no? Y puntos claves que puse que es importante, por ejemplo, en fechas recientes, ¿no? Se ha identificado, por ejemplo, una fragilidad, demencia y síndromes geriátricos como los principales factores en el desarrollo de complicaciones postoperatorias de los individuos de edad avanzada. No olvidarnos que cuando hablamos de pacientes o adultos mayores, no olvidarnos siempre de la fragilidad, esta demencia o los síndromes geriátricos, que también están relacionados a la cirugía. Y la cirugía de urgencia en el anciano conlleva una tasa más alta, lógico, de mortalidad, ¿no? Que es 3 o 4 más veces elevada que la que se observa en cirugías normales o programadas con otros tipos de pacientes que son mayores. Importante también los cambios fisiológicos que puede haber en el envejecimiento, sus efectos en el perioperatorio, que puede ser general, PIER, cardiovascular, pulmonar, renal, inmune, hepático, endocrino,
va a haber un cambio, un significado general, disminución de masa muscular esquelética o termorregulación en la piel, disminución, por ejemplo, de la vasculatura dérmica, cardiovascular puede haber un aumento de la rigidez vascular, rigidez ventricular, pulmonar, por ejemplo, una disminución de la elasticidad pulmonar, renal, menos número de nefronas o aumento de la alteración de manejo y volumen de electrolitos, inmune, disminución de la función inmunitaria. No olvidemos que muchas veces los pacientes adultos no están bien, cuando hablamos del sistema inmunitario, están débiles, por así decirlo, o disminuidos, ¿no? Hepático, menos flujo sanguíneo, menos metabolismo. Endocrino, por ejemplo, puede haber más resistencia a la insulina. Significado lógico, va a haber fragilidad o cambios tóxicos o riesgo tóxico con fármacos, menos curación de heridas, hipertensión, que es se encuentra mucho en los pacientes de mayor edad, que viene a ser también crónico, no más riesgo de aspiración o falla ventilatoria, un riesgo de sobrecarga de volumen, riesgo de infecciones, hiperglicemia, riesgo de isquemia, etc. ¿No? Eso hay que relacionarlo mucho con los pacientes de mayor edad. Y ahora, para tratar de finalizar, también vamos con los cuidados postoperatorio. Importante que cuando hablemos del manejo del dolor, vamos a hablar en este postoperatorio, manejo del dolor, movilización precoz y manejo de catéteres, ¿no? Manejo del dolor, se sustrata el dolor en ancianos. Por temor al lógico, pueden haber reacciones adversas por los medicamentos usados y es de suma importancia que la prescripción analgésica en sí sea adecuada, tanto el tipo de drogas como la dosis empleadas y los tiempos de administración. Por ende, para las personas mayores o en general, siempre qué tipo de droga vamos a usar, la dosis que vamos a usar y los tiempos son importantes. Una movilización precoz, que en sí cuando hablamos de un paciente que va a tener una cirugía, la movilización en un adulto mayor debe ser lo más precoz posible. Entonces, así se evita una larga lista de complicaciones, que puede ser alteraciones en la capacidad cardíaca y aeróbica, alteraciones, por ejemplo, varoreceptoras, rigidez articulares, úlceras, constipaciones, infecciones, atelectasia, etc. Y si no es posible una movilización óptima, se debe de recurrir al equipo multidisciplinario. No olvidemos que el equipo multidisciplinario son los diferentes médicos que van a estar a cargo, ¿no? Sea geriatra, sea un cardiólogo, un anestesiólogo, etc. Manejo de catéteres, ¿no? Eso es importante cuando hablamos también de los cuidados postoperatorios. Hablamos de una presencia en una sonda urinaria. Por ejemplo, que puede tener el paciente, es lógico, se puede relacionar una infección, un delirio o postración, por lo que debe ser retirada, lógico, lo antes posible y idealmente al día siguiente de la cirugía. Eso es importante cuando hablemos de los catéteres postoperatorios, ¿no? Y si hay un temor de retención urinaria, se debe de plantear una conveniencia, ¿no? Para hacer un cateterismo intermitente de forma transitoria. Otros puntos también que vamos a hablar son delirium postoperatorio lógico. Cuando hablamos de un delirio, del famoso delirium postoperatorio, no olvidarnos que en sí es un síndrome de aparición súbita, que va a englobar, lógico, una serie de síntomas y signos lógicos, cognitivos y conductuales del paciente, que se va a caracterizar a trastorno lógico en la atención, nivel de conciencia o por pensamiento desorganizado. El paciente no va a estar consciente, no va a estar organizado, no va a tener una buena atención. Su incidencia lógico es extraordinariamente frecuente en lógico pacientes geriátricos, especialmente si son mayores de 80 años y más si tienen lógico o han tenido un antecedente de demencia y fragilidad, que muchos de los pacientes ya vienen con demencia y fragilidad. Y lógico, para que se tengan en cuenta puntos claves, la disminución de la función cardíaca, que va a provocar casi el 50% de muertes postoperatorias en individuos de edad avanzada. Los individuos de edad avanzada con apendicitis aguda, una colicitis aguda, no cursan en sí con fiebre en casi 70% de los casos y otro 30% no presentan leucocitosis. En el resto de pacientes podría mostrar datos de peritonitis. Importante también tener en cuenta que la edad fisiológica, no la edad cronológica, es la consecuencia de la disminución de la reserva funcional. Por ende, tenemos que relacionar mucho la reserva funcional con la edad fisiológica, ¿no? Y estas nuevas herramientas los que va a evaluar el riesgo preoperatorio en pacientes geriátricos, además de enfermedades asociadas. Esto incluye la identificación de síndromes geriátricos e indicadores de fragilidad. No olvidarnos, siempre tenemos que tener en cuenta los síndromes geriátricos y los indicadores también que habíamos hablado, la fragilidad. Gráficos importantes en un delirium postoperatorio, hablamos de criterios, ¿no? Como la alteración de la conciencia con disminución para centrar, mantener o dirigir una alteración adecuada, cambios en funciones cognitivas, alteración que se presenta a un corto periodo de tiempo, horas o días, y demostración a través de la historia clínica, examen físico y exámenes complementarios en una etiología orgánica. Y el test de CAM para el delirium, ¿no? No es importante, tenemos 4 puntos: falta de atención,
comienzo agudo o fluctuante, pensamiento desorganizado y alteración a nivel de conciencia. Esto es para el delirio postoperatorio. Y yo para sospechar de delirio tiene que ser falta de atención más comienzo agudo o curso fluctuante más pensamiento desorganizado o alteración del nivel de conciencia. Eso también tenemos que tener en cuenta para ver si hay un delirio operatorio. Sí, si el paciente tiene una falta de conciencia y eso sea agudo y por ahí tiene pensamiento desorganizado o tiene alteración del nivel de conciencia, podemos estar hablando de un delirio. Otros gráficos importantes son factores de riesgo y principales gatillantes, lógico, para un delirio postoperatorio, ¿no? Que puede ser la edad avanzada, cirugía cardíaca, una hipotensión, hipoxemia, ¿no? Una privación sensorial, ¿no? Que tiene que ver con factores gatillantes y factores de riesgo, como también la edad avanzada. Principales diferencias clínicas, lógico, entre un delirio y una disfunción cognitiva postoperatoria, porque también va a haber una disfunción cognitiva, tiene que ver, por ejemplo, horas y días, semanas o meses, ¿no? No olvidemos que el delirium es entre horas y días, ¿no? Es agudo el delirium días a semanas, mientras que el disfunción cognitiva postoperatoria es mayor, va a ser de semana a meses. La tensión de la voz es disminuida y la reversibilidad muchas veces del delirium es mayoría, mientras que la disfunción cognitiva postoperatoria en POCD es mayoría, pero puede perdurar. Sí, también tenerlo en cuenta este cuadro, ¿no? Por eso se relaciona mucho la disfunción cognitiva postoperatoria y el delirio también en los pacientes de edad avanzada. Y cuando hablamos para finalizar de un deterioro funcional, no olvidemos que los cuidados preoperatorios tienen como objetivo especialmente y también los postoperatorios, evitar el deterioro funcional previo. Se calcula que el 59% de los ancianos que ingresa a un hospital por algún evento agudo inicia la dependencia de una actividad de la vida diaria. También es importante tener este estado cognitivo del paciente a través de métodos de orientación, estimulación y previniendo el delirio, y un trabajo de equipos con el geriatra, un equipo multidisciplinario de distintas áreas quirúrgicas, lógico, va a aumentar de forma significativa las probabilidades de éxito de la cirugía, ¿no? Y conclusión, no olvidarnos que la cirugía y la anestesia en mayores de 80 años es cada vez mucho más frecuente, por lo que es importante sí referirse a los cuidados lógicos que tienen que ser especiales y que requieren estos tipos de pacientes, ¿no? Son múltiples los cambios fisiológicos que van a tener los adultos mayores y determinan una disminución de la reserva funcional. Lo que buscamos es que esta reserva funcional no sea disminuida y tiene que haber una mayor probabilidad, ¿no?, de eventos adversos posteriores a la cirugía, en lo que vamos a tratar de evitar con unos buenos cuidados, ¿no? Y también tenemos que destacar, lógico, complicaciones cognitivas, cardiovasculares y respiratorias. Bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Muy bien. Felicitaciones a los dos ponentes, han tenido buenas presentaciones. Preguntas, por favor, comentarios finales. Bueno, solamente para resumir en muy pocas palabras lo que ya han presentado los compañeros, no voy a repetir lo que ya se ha dicho, pero recuerden que la osteoartritis es una condición extremadamente frecuente en pacientes mayores. Es la primera causa de discapacidad y es una de las primeras causas también de consulta externa. Estos pacientes requieren pues un diagnóstico temprano, oportuno, para poder administrar el manejo del dolor, que es el objetivo más importante, así como también evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Estos fármacos modificadores de enfermedad tienen su eficacia óptima cuando se inician tempranamente. Por otro lado, el manejo multidisciplinario, prestando muchísima atención a los estilos de vida y sobre todo a la obesidad, permite el sobrepeso, permite también un mejor pronóstico de los pacientes, lo mismo la terapia ocupacional. Hay que explicarle aquellas actividades que lo ponen pues en una situación de mayor riesgo de complicaciones. Las medidas de intervención que el compañero ha mencionado también son óptimas, ¿no? El empleo de corticoides intralesionales, el ácido hialurónico y las técnicas quirúrgicas pueden ayudar a mejorar el control del dolor y también la calidad de vida de los pacientes. En cuanto al tema de cirugía, es un tema bastante amplio. Yo creo que uno de los conceptos más importantes es que el riesgo quirúrgico
no está en función de la edad propiamente dicho, sino que son el estado funcional, la presencia o no de fragilidad, las comorbilidades, la polifarmacia, los principales determinantes de riesgo quirúrgico. Habitualmente cuando hablamos de riesgo quirúrgico, uno se refiere casi siempre a riesgo cardiológico, pero como ya hemos comentado y lo ha presentado el compañero, el riesgo cardiológico forma parte de una parte de la valoración preoperatoria. La aplicación sistemática de la BGI en ese contexto, especialmente en pacientes, sobre todo en ortogeriatría, pacientes ortopédicos, traumatológicos, ha permitido pues la creación de unidades especiales en las cuales trabajan los cirujanos, en este caso traumatólogos, junto con los geriatras, conformando un equipo multidisciplinario que da mejores resultados en el tratamiento de los pacientes. El BGI entonces no solamente encuentra aplicación en ámbito de servicios propios de geriatría, también en oncología y lo mismo en la ortogeriatría. Los pacientes mayores tienen un buen pronóstico si es que son tratados a tiempo. Hay, sin embargo, pues un aumento lógico de la mortalidad en pacientes que van a cirugías de emergencia. Puede ser incluso de 4 veces más en promedio la mortalidad, pero son personas que requieren pues también una intervención. Nunca juzguen a un paciente en función de su edad cronológica, ¿no? Lo más importante, no olvidar, es la edad funcional, ¿no? La edad funcional, cómo estaba el paciente antes del problema quirúrgico, tiene que ser el punto de partida para que ustedes puedan tomar decisiones. La pregunta no es qué edad tiene el paciente, sino cómo se encuentra. Bien, si no hubieran preguntas, entonces, estimados alumnos, estamos terminando la sesión de hoy, que ha sido un poquito larga, pero lamentablemente por temas de trabajo no se pudo realizar el día miércoles. Nos vemos entonces la próxima semana. Con las prácticas ya con mi grupo coordinamos, por favor, los detalles. Y bueno, un buen fin de semana para todos. Buenas noches.